Hola, bienvenidos a Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy, grabando desde la Universidad Anáhuac Campus Norte, estaremos conversando con Adrián Regino, un joven abogado penalista, sobre los retos de la abogacía. Acompáñenme. Bienvenido a Abogacía Trabajando, el día de hoy además grabando desde la Universidad Anáhuac Campus Norte. Muchas gracias también, por supuesto, a la universidad. Y es para mí un gusto tenerte el día de hoy en Abogacía Trabajando para conversar justamente un poquito de los retos de la abogacía joven. Yo creo que hoy ya nadie discute que los abogados debemos adaptarnos no solo a la tecnología, sino a las necesidades de nuestros clientes en cuanto a las expectativas correctas de tiempo, de resultados mismos. Es común de repente no escuchar o ver ahí algún abogado garantizando un resultado, lo cual me parece un poquito fuera de lugar. Tú, especializado además en una materia como la penal, te preguntaría qué retos justamente son los que ves en la abogacía en general. Okay. Bueno, muchas gracias también por la invitación, Ro. O sea, la verdad es que yo creo que estos espacios son necesarios para ver qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien, y los retos que hay en cuanto a la tecnología, que es un tema también, un boom, que yo creo que ya nosotros, inclusive jóvenes, también ya estamos teniendo temas de que la tecnología va y va y va, y creo que hay muchas herramientas en las cuales nos pueden ayudar. Parto de la idea de que estamos en un cambio, nos tocó una época en donde estamos cambiando constantemente y muy rápido. Simplemente la inteligencia artificial, que es todo un tema, por lo menos en la materia penal, hay un asunto muy interesante donde un juez agarró el ChatGPT y dijo: de aquí me ayudo para poder resolver y dar la respuesta al caso que me dio. Y entonces resolvió con lo que dijo ChatGPT y dijo: pues aquí está, tan, se acabó. Entonces creo que tenemos un gran reto, ¿sí? El hecho de acoplarnos a lo que está sucediendo en la actualidad, no quedarnos con las mismas prácticas de antes, bueno, pues ya yo llego y, por ejemplo, te pongo un caso. Hoy en día tú usas un teléfono, yo uso un teléfono, usas iPad, usas o tableta, lo que quieras. Y muchas y muchos abogados utilizan el iPad para traer sus expedientes, ¿no? No sé si a ti te pase, pero en la materia penal es muy cómodo traer los expedientes ahí. Entonces, cuando tú llegues a una audiencia, te presentas y todo, sacas la tableta, la computadora, pareciera que estás cometiendo un acto terrorista, güey. O sea, pero cañón. Estás fuera del lugar. Estás fuera los policías llegan como abejas y te atacan y te dicen: lo guardas. Oye, pero lo guardas, que porque no puedes sacar instrumentos electrónicos que puedan grabar, etcétera. Y dices: no inventes, o sea, ya tenemos inteligencia artificial, tenemos un buen de cosas desarrolladas, y que no puedes sacar una tableta para apoyarte en generar o hacer mejor las prácticas. Dices: pues, entonces, ¿cómo vamos a progresar? Y hay incluso jueces que te dicen: no. Entonces tenemos un tema donde las propias autoridades están un poco reacias a tomar la tecnología para poder implementar la justicia. Pero también tenemos otro aspecto donde hay autoridades que te dicen: ¿quieres la clave de Wi-Fi en la sala de audiencias? Te la doy y consulta tesis, jurisprudencia en tiempo real, sí, para tener un mejor acceso de ejercicio de derecho a la defensa, que si bien te lo puedes aprender, pero no es lo mismo, ¿no? No, y pues no creo que sea necesario también lo que tú dices, un mundo ya tan digitalizado con la tecnología. Y justamente te iba a preguntar, en ese sentido, ¿cómo ves tú a las autoridades en general? Llámese un juzgado, llámese una autoridad administrativa, cualquier dependencia, digamos, de gobierno, institución, justamente en ese acoplarse a la tecnología, a los cambios, ya no digamos a la inteligencia artificial, pero sí por lo menos a trabajar un poquito más, dejar de lado el papel, ¿no? Y pasar un poco a la firma digital y a todas esas cuestiones. ¿Tú cómo ves? Es decir, ¿sí hay un cambio también del lado del gobierno en la parte administrativa o sigues viendo igual?
No, yo creo que sí hay un cambio. Fíjate, en el tema de la pandemia yo creo que adelantó muchísimo las cosas, ¿no? Dijo, nos ponemos las pilas o nos quedamos sin trabajo todos, ¿no? Entonces, yo creo que en algún punto la pandemia aceleró lo que ya venían trabajando. Por ejemplo, a nivel federal creo que es el que más evidente que se ve que ya está utilizando los amparos, los procesos, todo en línea. Y creo que es un gran sistema. O sea, si tú quieres en la comodidad de tu casa consultar un expediente, te metes a tu usuario, tan tan, y ahí lo tienes. Está perfecto, o sea, pero eso es a nivel federal. Ahora vete a nivel local, creo que ahí sí es donde estamos muy atrasados, por lo menos en la Ciudad de México. La Fiscalía, tal vez yo lo veo desde mi práctica, la Fiscalía, tú para consultar una carpeta de investigación, tienes que ir a la oficina del Ministerio Público a checarlo directamente. No hay digitalizado. A comparación, por ejemplo, de Monterrey, en Monterrey o Nuevo León, para tú consultar la carpeta de investigación, tienen un sistema muy parecido al federal. Te metes en internet, lo ves y desde la comodidad de tu oficina a tu casa, lo que quieras, ahí lo ves. Entonces creo que hay como esta dicotomía en donde hay algunos estados que están muy avanzados, hay otros que todavía están muy recios, y lo que me preocupa es que, a ver, siendo la Ciudad de México la capital de todo lo que quieras ver, de donde se mueven muchas cosas, totalmente. ¿Por qué razón no tenemos un sistema que nos pueda permitir acoplarnos a lo virtual? No se diga, en el Tribunal de la Ciudad de México, para llevar audiencias virtuales, no te las llevan. O sea, a nivel federal, todas las audiencias, la mayoría son virtuales. En Nuevo León, que es el que tengo más presente, ya incluso el tribunal dijo, la mayoría o todas las audiencias van a ser virtuales. Vamos a crear salas virtuales para que se lleven ahí. Entonces le están apostando mucho al tema de la tecnología, que yo creo que también viene de un tema de gobierno, tal vez, en el sentido de que apuestan bajo estas circunstancias. Y aquí en la Ciudad de México, pues seguimos con el papel, seguimos con fórmate para las copias, seguimos con la justicia, que al final del día todo eso va retrasando. Sí, ¿no? lo hace lento. Cuando tendría que ser pues, mucho más ágil, concuerdo ahí, tú lo estás planteando en la materia penal, que aparte del volumen evidentemente de carpetas de investigación y demás, pues es impresionante. Pero yo creo que lo podemos trasladar a diferentes materias y quizá por ahí la de propiedad intelectual sería un poco la más avanzada en cuestión de tecnología. Yo te hablo, por ejemplo, concretamente en el tema migratorio. Migración es una autoridad que ha tratado de meter, sí, la tecnología, sí ha, digamos, metido dinero, presupuesto, esa parte, pero es un poco mixeado, porque entonces para ir a presentar un trámite, en lo que tú dices, tienes que firma autógrafa en tinta azul y formarte y tener un turno, cuando la solicitud la haces en línea. Entonces no tiene mucha lógica el poder iniciar una solicitud en línea, pero que no puedes iniciar el proceso formalmente hasta que lo llevas físicamente. Y así como esas mucho más, ya no digamos materia laboral, y más con la transición que hay de las juntas a los tribunales, en donde, bueno, rezago impresionante de casos tienen, y que me parece que es algo que en definitiva las autoridades y el gobierno tendrían que ir apostando, porque esto, como tú dices, ya nos ganó, y por supuesto tenemos que meternos a la rueda y estar en la parte de la tecnología definitivamente. Te preguntaría, Adrián, en la parte nuevamente de los jóvenes, ¿qué deberían tener o cuál crees que es el aporte que deben tener concretamente las y los jóvenes abogados en firmas de abogados, en empresas, en el sector público, para que de algún modo también ayude a estos cambios? Yo creo, ahorita estaba pensando que al final del día tienen primero esta actitud de proponer, ¿sí? Creo, y lo veo o sea, en las universidades, hay muchos jóvenes y que tienen ideas de, mira, ahora por acá y ahora por acá, y ahora te sacan herramientas de internet que dices, pues, ¿de dónde salieron, no? Exacto. Yo que según soy joven, las veo y sí me saca como de, ok, son muchas cosas que desconocemos y que al final del día, yo creo que ellos hacen su labor en el sentido de proponen, pero aquí es como esta reflexión de, ¿y quién acepta? ¿Sí? O sea, al final del día estamos en una transición donde los jóvenes están proponiendo, pero tal vez por el chip que traen de las viejas escuelas, fíjate, a mí lo que siempre me pasaba
Primero, el contacto con autoridades, clientes, lo que sea, es como de cómo un joven va a resolver un problema. Correcto. O cómo va a llevar, exacto, la confianza. Pero, pues justo eso, ¿sabes? O sea, como quitar este chip de no necesariamente, porque hay abogadas y abogados jóvenes muy brillantes, seguramente que tienen muy buenas ideas, y no necesariamente por esta situación de la edad significa que no son o no son buenos. Entonces creo ahí es como una reflexión hacia la propuesta que hacen los jóvenes, que tal vez tienen muy buenas ideas, que también es cierto, debe de existir una cierta experiencia, pero creo esta situación de que nos está ayudando a acoplarnos al cambio, tanto tecnológico como de ideas. Hoy en la mañana estaba platicando, a ver, los derechos humanos hoy en la actualidad, ya las generaciones que vienen de las carreras, es algo en lo que creen, es algo en lo que dicen, pues existen derechos humanos. Totalmente. Hace 20, 30 años, antes del 2011, pensar en eso es como, pues, eso está en el papel y ya está. Como que todo este cambio estamos transitando a que los jóvenes tengan un poco más de voz, de voto, de cambiar este esquema de la experiencia solo se obtiene por la cantidad de tiempo que tengas, sino que creo yo que este cambio generacional, la tecnología, y estas actitudes propositivas de los jóvenes tienen que ser escuchadas y tienen que ser guiadas por las firmas o por los socios, ¿sí? Porque a veces forma de cerrarse, decir yo así las cosas las hice y así me funcionaron, creo que es ahí donde entra un tema de escucha, las voces nuevas y tal vez puedes hacer unas cosas increíbles, ¿no? Y yo concuerdo, porque creo que la capacidad en definitiva no está peleada con la edad. Sí, la experiencia se va adquiriendo un poco, por supuesto, con la parte de carrera profesional. Exacto, de práctica. Pero sí también en la parte de mentoría, de guía de un abogado mucho más grande, puede ser un socio, puede ser un colega de la firma, etcétera, que de algún modo te vayan guiando en esa parte. Al final del día también, lo dice, esa parte propositiva en donde las empresas, las firmas, tienen que aceptar estos cambios, estos abogados disruptivos que vienen con nuevas ideas y que al final del día no solo es esta generación, sino lo que prácticamente como está moviendo el mundo, ¿no? Todo tiene que ser mucho más ágil. Claro, fíjate, en este tema tal vez me desvío un poco, tiene que ver con la situación. En otra ocasión estaba platicando y creo que, no sé tú cómo lo ves, en el sentido de, hace tiempo, no sé, estamos hablando de los 90s, 80s, los despachos se dedicaban a crear escuelas. O sea, el abogado que salía de tal despacho hacía su despacho y entonces eran como una forma de formar a los abogados o abogadas. Creo que hoy en día ya no se está haciendo eso, ¿sabes? O sea, creo que hoy en día ya es muy difícil encontrar un mentor, ya es muy difícil encontrar en un abogado o en una abogada ese guía profesional, ¿sí? Como que ya todos andan así de que, pues yo pienso y hago esto. Obvio, hay sus excepciones, pero antes era un poco más visible este tema de que, es que fulanito socio agarró a su discípulo y entonces lo empezó a formar y ahora el discípulo de fulanito, ¿me explico? Que eso viene de un tema de anteriores prácticas. Correcto. Y creo que eso es lo que también nos hace falta. Digo, somos muchos, ya somos demasiados, pero creo que eso todavía hace falta, que lo estamos perdiendo en el sentido de las personas que ya se han abierto camino, ¿sí? ¿Por qué no retoman pues bueno, llevo a mis discípulos para hacerlo? Seguramente habrá quien lo siga haciendo, pero antes creo yo era más evidente y esto proponía a las y los jóvenes que van ahí, ¿sabes? O sea, porque lo que me he encontrado mucho es que salen de la carrera y se meten al despacho, pero como son despachos muy grandes, pues es como, pues órale, ahí vas. Y entonces ya se salen y hacen su despacho. Pero ya no hay como tal esta escuela que se va haciendo de los despachos de, es que es del despacho de fulanito de tal, pues entonces bueno. No sé si, bueno, yo lo estaba reflexionando y creo que ese es uno de los retos o como las dificultades hoy en día de que tal vez se está haciendo mucho cada quien por su lado y sigamos siendo abogados. ¿Me explico? Y es que además yo creo que hoy en día es
tan amplio el abanico de materias nuevas, vamos a decir que no existían justo en los 80s, en los 90s, en donde a lo mejor lo clásico era el litigio penal, el litigio civil, el litigio mercantil, el litigio fiscal, etcétera. Hoy en día, pues con la tecnología justamente se ha ramificado, ese abanico se ha hecho mucho más grande, entonces las posibilidades, como tú dices, de crear incluso firmas boutique, ¿no? Especializadas en una u otra rama, pero que realmente se enfoquen para beneficio de compañías, de startups, etcétera, enfocadas, me parece que es un camino correcto, como tú dices, guiando a toda esta generación. Y justo te iba a preguntar, ¿tú ves igualdad laboral y salarial hoy en día entre abogados jóvenes y abogadas jóvenes? Entre abogadas y abogados, yo creo que, a ver, creo, y te lo digo porque soy de esta generación que le tocó el cambio, ni siquiera la del cambio que va más atrás de mí, sino que estás en un tema de cambios constantes. Creo yo que es necesario seguir con el cambio porque no estamos todavía con la igualdad, sin embargo ya hay más igualdad que en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, hoy en día tengo la fortuna de tener amigas abogadas que tienen muy buenos puestos en firmas muy buenas y que ganan lo mismo o más que abogados que están en la misma situación. Lo cual está bien. Lo cual está bien, ¿sabes? O sea, lo cual hace 20, 30 años era una cuestión que ni siquiera se pensaba. Sí, totalmente. Hoy en día creo que mi generación ya lo piensa conscientemente y las generaciones que vienen atrás ya va a ser un tema natural, ¿me explico? O sea, en el sentido de decir, necesitamos más abogadas. Creo que hay muchas intenciones de abogadas y abogados de fomentar este tema, de que haya más abogadas en temas, por ejemplo, o sea, materia penal. Antes decían, no, es que a ver quién se dedica exactamente. Y creo que hoy en día conozco muy buenas abogadas penalistas que han estado y son referentes y que están generando esta apertura y el diálogo de decir, pues no solamente los abogados son para estas materias, sino las abogadas también. Y creo, o yo considero que inclusive en temas penales, las abogadas tienen una idea de ver las situaciones o los casos Sí, de otra manera diferente y dices, wow, ¿de dónde sale esto, no? Entonces, creo que mi generación va acoplando y las que vienen yo creo que ya es un tema donde se les va a hacer natural y creo que es justo este cambio, la transformación o la consecuencia de una transformación de pensamiento que en un futuro pues ya sea algo natural. Hoy en día creo que ya se da estos espacios, esta apertura donde las personas ganen lo que deban de ganar. Sí, y no está mal, sino al contrario, es un derecho y es algo que tiene que ser así, ¿no? O sea... Y es que esa igualdad o esa desigualdad se ve no solo a nivel, vamos a llamar, empleado de una firma, de una empresa. Lo decía hace rato, en la parte jóvenes, que muchos no hay esa confianza, ¿no? Porque no es que es un abogado joven y pues no va a tener experiencia y no puede llevar mi caso. Yo creo que sucede lo mismo y he sabido de casos en donde si llega una abogada mujer a una junta, incluso se dirigen al abogado acompañante, aunque sea casi el pasante, vamos a llamar así. Entonces yo creo que ese tipo de cambio de mentalidad se tiene que seguir trabajando, se tiene que dar. En definitiva, cada vez hay más mujeres en el campo de la abogacía, lo cual yo aplaudo y es muy valioso, como tú dices, porque las aportaciones que hacen, en definitiva, suman y se han demostrado, ¿no? En ese respecto, te preguntaría, Adrián, a nivel universidades, ¿propondrías cambios en los planes de estudio? Porque al final ya también muchas generaciones pues siguen estudiando con planes obsoletos. Sí, claro. ¿no? Sí. Con materias que ya hoy en día tendrían que estar en un plan de estudios, en un programa de estudios, y no las están. ¿Qué propondrías tú? Fíjate que aquí lo que veo es tanto cambio de plan de estudios en algunos casos, como, y tal vez me van a ver feo, pero como cambio de plantilla docente. Sí. Y ojo, o sea, tal vez aquí me van a linchar, pero es que a veces, o sea, yo parto de mi experiencia. En la facultad, cuando yo estudié, había maestros que te platicaban del sistema penal tradicional cuando ya estábamos en el sistema penal acusatorio. Claro. Y aún y cuando el programa te decía sistema penal acusatorio,
pues el profesor era como, pues yo hablo de penal tradicional. Entonces sales no sabiendo algo, entonces tienes que buscar actualizaciones y todo. Totalmente. Entonces creo yo que, a ver, la Facultad de Derecho de la UNAM, la UP, la Anáhuac, la Ibero han apostado a cambiar sus programas de estudio, que creo que es muy bueno, pues están metiendo temas actuales, han estado metiendo temas de tecnologías, han estado metiendo incluso algo que se me hace muy interesante, que es la ética de la y el abogado, que creo que es algo que nos falta demasiado, y han estado apostando a eso. Y creo que, por ejemplo, me voy a enfocar a los dos ejemplos que conozco, que es la Facultad de Derecho de la UNAM y la Anáhuac, han estado renovando plantillas, ¿sí? Y han estado metiendo a voces nuevas, en donde esto también ayuda para las futuras generaciones, ¿sí? A ver, correcto, no es lo mismo escuchar a alguien que te esté hablando de un tema obsoleto, a alguien que está en la actualidad, que está haciendo las cosas, que se dedica a eso, que, por ejemplo, o sea, tú te dedicas a litigar, a trabajar en el tema migratorio, entonces tú, si das una clase, pues evidentemente es totalmente diferente a una persona que tal vez escribió un libro y tal vez es buenísimo, pero falta este tema de conocimiento académico y práctico. Correcto. ¿Me explico? Entonces creo que lo que necesitamos hoy en día es formar más a través del método del caso, o sea, a ver, este caso se resolvió así y así, a través de personas que han estado trabajando en eso, no solamente estudiando, sino también trabajando, que es un tema impresionante donde veo a veces discusiones en Twitter de ¿y qué es mejor, la academia o la práctica? ¿No? Entonces, no, la práctica es mejor. Sí. Creo que las dos son necesarias. Y tienen que combinarse. Entonces, a ver si no me cancelan. No, lo es que el enfoque que planteas es totalmente válido, concuerdo incluso en la parte, bueno, en la actualización definitivamente también es importante que los jóvenes abogados sepan que no solo es la licenciatura, es decir, tienes que salir, seguirte actualizando y tu vida profesional va a seguir una constante actualización. Si no estás totalmente fuera de lugar y te estás quedando no solo en la parte de tecnología y demás. Yo tenía, como tú comentas ahorita, por ahí profesores que incluso hacían exámenes orales en donde tenías que recitarle prácticamente el Código Civil. Pues no somos, aquí no vamos a aprender el código. Más bien tengo que ser mucho más práctico. Y lo revisas ahorita y te aseguro que no es lo mismo que... Exacto, no hay ni cómo, y ese tipo de profesores, lo que tú dices, yo creo que en definitiva, tienen que actualizarse, porque las clases y el conocimiento que comparten pues no es el correcto hoy en día. Te iba a preguntar, Adrián, el tema colegiación. Sabemos que México no es un país en donde la colegiación sea obligatoria, lo cual es un reto que se tiene, por ahí ha habido y hay a nivel legislativo reformas para que se haga obligatorio como en otros países, y que sea justo una profesión más ética, como lo comentabas, una actualización constante. ¿Qué opinas al respecto de la colegiación con generaciones que a lo mejor no saben ni qué es un colegio de abogados? Fíjate que con eso parto de dos premisas que... Primero, la visión del presidente de la Barra, Víctor Olea, que es obviamente muy enfocada al tema de la colegiación. Y en palabras también de nuestro amigo Ucha, Guillermo Ucha, que es un joven abogado que al final del día está... también ponderando en el sentido de cambia esta perspectiva bueno, somos los abogados, corbatita, shalala, sino como de vamos a hacer lo que un colegio de abogados busca, que es brindar un servicio hacia los demás, y lo que dicen muchos, bueno, damos, pero también que das, ¿no? Correcto. Y creo que la colegiación tiene que ver en un sentido de apoyo mutuo entre todas y todos los abogados, y creo que tiene que ser una forma de difusión para poder entender qué es la colegiación, ¿no? O sea, ¿es necesario? Desde mi punto de vista creo que sí. ¿Por qué? Porque eso eventualmente en un futuro, están trabajando en eso, pero eventualmente nos va a generar una forma de poder ejercer éticamente nuestra carrera y sobre todo ejercerla de manera correcta, ¿sí? O sea, dignificar nuestra carrera, porque hoy en día el concepto de abogada o abogado es como, sí, pues hay problemas, o son malos, o sí, todos son corruptos. Todos son corruptos, te quitan dinero, etcétera.
creo que un colegio vendría a dignificar esta situación, porque ya no solamente es el ejercicio de la profesión de manera libre, sino que estás como en Estados Unidos, ¿no? O sea, a ver, tienes que hacer un examen, tienes que estar capacitado, tienes que estar actualizado, tienes que ser una persona que realmente ejerza el derecho pues, de manera correcta, ética y profesional, ¿no? Entonces, creo que la colegiación es un tema bien interesante, necesario de estar hablando sobre eso. Y el gran reto es explicarles a las jóvenes y a los jóvenes ¿para qué te sirve? ¿No? Y yo les decía hace poco, en una plática que tuvimos ahí en la Universidad Panamericana, decía, creo que el colegio, la colegiación te sirve para hacer redes de contactos y aparte para poder generar una forma de prestar los servicios de manera correcta, adecuada, este tema del trabajo pro bono, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Creo que hay muchos beneficios que son necesarios, que se tienen que estar explicando para que la gente justo diga, pues, la colegiación es esto y esto y esto. No solamente es una barra que existe ahí, sino que es algo que te da y que tú también das, ¿no? Correcto. Sí, en definitiva, yo creo que como tú dices, la labor de todos, sí, dar a conocer las ventajas, qué es un colegio, qué puedes tú aportar, por qué es importante la colegiación en el tema de profesionalización, en el tema de ética, en el tema de pro bono, como bien comentabas, Adrián. Invitar, por supuesto, a las nuevas generaciones a sumarse, insisto, no es algo obligatorio hoy en día en México, pero yo creo que es importante que se sumen a los colegios, en donde además, como tú dices, van a tejer estas redes de networking con muchísimos abogados, en donde la experiencia que van a adquirir es única, eso es una realidad. Adrián, nos queda escaso minuto para concluir el programa. Te pediríamos una reflexión para los jóvenes abogados al mundo que les espera en la práctica profesional. Yo creo que lo primero es actualización, ¿sí? Actualización en todas las materias en las que ejerzan. Tener siempre actualizado el tema, estudiar, para que el ejercicio de su profesión sea lo mejor posible, ¿sí? Y aparte, dignificar lo que estamos haciendo. No todo es el éxito sobre el éxito de los demás, sino creo que debemos de generar una comunidad un poco menos ególatra, ¿sí? Creo que tenemos muchos problemas sobre esa situación. Y justo la colegiación es lo que por lo menos a mí me ha dado esta reflexión de apóyate y serás apoyado y crea unos lazos de verdad muy buenos, ¿sabes? O sea, al final del día esa es mi reflexión. No hay mayor camino que estar en constante actualización si terminas la carrera y da lo mejor de ti, ¿no? Da lo mejor de ti y pues serás lo que tengas que hacer, pero bien, ¿sí? O sea, si vas a hacer esto, hazlo al 100. Si vas a ejercer en penal, civil, mercantil, laboral, marítimo, lo que sea, de al 100, ¿no? Pues muchísimas gracias, Adrián, por haber estado en Abogacía trabajando. No, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial desde la Universidad Anáhuac. Un tema muy, muy peculiar, sobre todo desde la óptica de los jóvenes abogados, en donde es importante escucharlos, ver de qué manera vienen estas generaciones trabajando. Al final del día, este cambio generacional ya existe, se seguirá dando. Los abogados disruptivos, las firmas, las boutiques, todo lo que tenemos de algún modo que implementar, por supuesto trabajar y adaptarnos con la tecnología. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.